Hola, bienvenidos a todos a mi canal Milagrosamente. Hoy vamos a leer juntos el capítulo 19 del libro de texto de un curso de milagros, La consecución de la paz, punto 2. El pecado en contraposición al amor. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que aquel que es real, pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. Pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esa doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O acaso es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado
del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez de los cimientos de este mundo parecen tener descanso en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que él erige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutos. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es la falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro. Pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Este capítulo del curso de milagros es muy interesante. Lo que nos dice Jesús aquí es que el ego, tal y como se nos explica a lo largo de todo el curso, es básicamente la creencia, remarcamos la palabra creencia porque es algo que no es real, la creencia de que una parte de lo que es la mente divina se separó de Dios. De esa creencia, que es lo que es el ego, deriva todo el resto del sistema de creencias que ha originado este mundo.
Al habernos separado de Dios, según creyó el ego, automáticamente nos convertimos en pecadores, en culpables. Habíamos cometido el peor pecado que se podía cometer, que era haber abandonado al propio Dios. Claro, esto para el ego era imperdonable, era imperdonable. Entonces, para intentar enmascarar esa culpa, tratar de disolverla, perderla de vista, se creó este mundo, donde nos dividimos y nos fraccionamos cada vez más para hacer esa culpa cada vez más pequeña, como si dividiéndola en trozos cada vez más pequeños fuera más fácil cargar con ella, más fácil ocultarla, porque para el ego es insuperable. Entonces, de alguna manera, el ego creó, o más bien fabricó este mundo. Y en ese sentido, usurpa la función de Dios. Y por supuesto el ego quiere pervivir, mantenerse en el tiempo y se asegura que hagamos lo que hagamos, la culpabilidad esté siempre detrás de todo, en nuestro inconsciente. Esa culpabilidad que dio lugar a este mundo está siempre patente. Por eso, cuando examinemos el sistema de pensamiento del ego, nos damos cuenta de que en este mundo es imposible alcanzar la paz, la felicidad o el amor, porque incluso aunque consigamos las metas que nos hemos propuesto y creamos que todo nos va bien, siempre hay otras cosas que no tenemos o siempre existe el miedo de perder eso que ya hemos conseguido. Nunca podemos alcanzar la paz porque todo el sistema de pensamiento egoico se basa en la creencia de que nos hemos separado de Dios. Y en ese sistema de pensamiento siempre vamos a ser culpables, y ya no solo culpables, sino pecadores, de un pecado imperdonable. Por lo tanto, volver a casa, volver a acercarse a Dios es lo peor que podemos hacer desde ese sistema de pensamiento. Sin embargo, el curso nos propone otro sistema de pensamiento diferente que nos es inspirado por el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios y que nos dice que nosotros seguimos siendo la parte de nosotros que es real, esa parte que nunca cambia, que pervive siempre, incluso cuando este cuerpo no lo hace. Esa parte sigue siendo divina. Por tanto, no podemos ser culpables de nada porque nunca hemos cambiado, nunca nos hemos separado de Dios. Seguimos siendo seres divinos. Aunque en este sueño, en esta vida, no lo recordemos. Pero que no lo recordemos no quiere decir que esa naturaleza nuestra haya cambiado. Nuestra verdadera identidad es una parte de la divinidad, de esa mente originaria de la fuente de toda la vida. Y entonces no podemos pecar, no podemos haber cometido ese pecado de haber abandonado a Dios, porque de hecho seguimos siendo esa parte de Dios. Lo único que puede haber ocurrido entonces es que haya habido un error. Un pecado para el ego es imperdonable, sobre todo el pecado original. Es imperdonable. Sin embargo, un error siempre puede ser corregido, siempre. Y es lo único que debemos hacer. Y ni siquiera nosotros debemos llevarlo a cabo tampoco esa corrección. Porque nuestro sueño tenemos que recordar quiénes somos. Pero si pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos inspire, siempre nos va a ayudar a deshacer ese error. Dejar de percibirnos como cuerpos separados. Dejar que se vaya todas las creencias que albergamos en nuestra mente, cuya base, en última instancia, es la culpabilidad y el miedo, lo cual proyecta, evidentemente, un mundo de miedo y de terror. Y todo eso será sustituido por el recuerdo de quiénes somos en realidad, seres eternos,
perfectos, inocentes, abundantes, amorosos, dichosos, seguros, en fin, cuando todas esas creencias encuentren un lugar en nuestra mente, la vida, la realidad que vamos a vivir va a ser completamente diferente. Yo lo tengo muy claro, yo elijo mi divinidad. ¿Qué eliges tú? Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar ahí y hasta la próxima.